¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a otro programa de Tito y Andrés, Ferretería y Constitucionalismo. Y me acompaña, como siempre, el abogado, aquí magíster en Derecho Constitucional, Roberto García. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien. Muy bien. Y hoy día, 30 de noviembre, nos enteramos el día de ayer en la noche que murió un gran criminal de guerra, como dijo la revista Rolling Stones. Impune. Impune. Ni más ni menos que Henry Kissinger, una de las personas a quienes se le acusa de haber tenido mayor injerencia en el golpe de Estado de 1973 acá en Chile. Y no solo eso, Henry Kissinger es un criminal de guerra on tour. O sea, es un criminal de guerra que no solo se radicó aquí en el continente americano, sino que también está acusado de crímenes de guerra a través de su manejo de la política exterior de Estados Unidos en los 5 continentes, o sea, en Europa, sí, en África, en un gran promotor Asia, de dictadura en Latinoamérica. No, y de regímenes totalitarios y violadores masivos de derechos humanos. Muy bien. Dicho lo anterior, el capítulo del día de hoy, en honor a Henry Kissinger, se llama La Criminal. Claro. Y como yo tengo una explicación larga y bastante fome, ya la escuché, de por qué el señor Krasnov podría haberse beneficiado de esta situación y por qué es inconveniente, lo va a dirigir el programa ni más ni menos que don Roberto García. Don Roberto. Ya, mire, vamos a empezar con algunos conceptos básicos, ya nada muy técnico. El tema es que yo me opongo a eso. Cuando nosotros estamos frente a una situación de una crisis humanitaria, una crisis política, social, una guerra civil, un golpe de Estado, siempre el principal riesgo es la incidencia de violaciones de derechos humanos y que estas violaciones sean masivas. ¿Por qué? Porque hay un derecho fundamental que es esencial y que no se puede abrogar en ninguna circunstancia y bajo ninguna situación, que es el derecho al debido proceso, y dentro del derecho del debido proceso está la garantía a la tutela judicial efectiva. ¿Qué significa esto? Todos tenemos derecho a que si nos pasa algo se haga justicia, operen los órganos jurisdiccionales para que se castigue al responsable del daño que se nos ha generado. El principal problema es que cuando estamos en una situación como un golpe de Estado o una guerra civil, son los propios agentes del Estado quienes cometen esas violaciones de derechos humanos. Entonces la persona no solo sufre un acto que es criminal, sino que a su vez se ve inhibida de poder encontrar la protección porque el Estado es el mismo transgresor. ¿Ya? Entonces se han establecido una serie de normas, de tratados internacionales que lo que buscan impedir es la impunidad. ¿Por qué? Porque todas estas circunstancias en algún minuto van a terminar. Y eso hace que las víctimas tengan el derecho irrenunciable a buscar a los responsables. Y es aquí donde tenemos que hacer una división, porque el discurso de la derecha es que esto es venganza, terminemos con la venganza, avancemos. La justicia nunca es venganza. Ese es el primer concepto que debemos tener en claro. La justicia es un derecho humano esencial e irrenunciable, sobre todo en un Estado de Derecho. Solo pretenden asimilar a la justicia con la venganza los criminales, porque es a lo único que les conviene realmente realizar esta asociación de justicia y venganza. Movidos nuestros tribunales, primero, por una política reparatoria que ha sido muy exitosa desde el discurso de Marcos Libedinsky por el año 2003, cuando él asumió la presidencia de la Corte Suprema, y hizo este mea culpa de cómo había actuado los tribunales chilenos en la dictadura y cómo habían desamparado a las víctimas. Y también siguiendo los instrumentos internacionales de respeto y promoción de los derechos humanos y de proscripción de toda impunidad, han sido condenados, si bien no se ha hecho plena justicia y todos lo tenemos claro, ha habido una condena respecto a aquellos violadores de derechos humanos y agentes del Estado que actuaron proactivamente en la represión durante la dictadura del 73 al 90. Y eso es un avance civilizatorio y es un patrimonio de todos los chilenos, porque cada vez que se hace justicia en casos de tal magnitud, lo que se hace es volver a valorizar los derechos fundamentales y el sistema jurídico. Pero, y es aquí el pero, ¿qué nos propone Republicanos y Chile Vamos? Esto está en el artículo 16, numeral 4, a propósito de la libertad personal, en su literal H.
que dice, esta es la famosa enmienda Puntapeuco, también criticada por la Corte Suprema, pero dice, las personas condenadas a una pena privativa de libertad podrán solicitar a tribunal competente la sustitución de dicha pena por la reclusión domiciliaria total siempre que se acredite conforme a la ley la existencia de una enfermedad terminal y que el condenado no represente un peligro actual para la sociedad. Esta norma, todos sabemos, porque desde entonces desde que nació como enmienda, se sabe que buscaba beneficiar principalmente a las personas que se encuentran privadas de libertad en el recinto penitenciario de Puntapeuco. Originalmente la enmienda no estaba formulada en estos términos. Hablaba de que las personas mayores de 75 años podían pedir este cambio de modalidad en el cumplimiento de la pena privativa de libertad y pasar a una reclusión domiciliaria, que en dogmática penal, y aquí viene parte de la explicación FOME, es que no es necesariamente esto constitutivo de una pena. ¿Por qué? Porque el hecho de estar sometido al control administrativo del Estado, a jus puniendi y a sus policías penitenciarias, es lo que realmente es constitutivo de una pena. Estar sujeto a ese control y al régimen penitenciario que se vive adentro. ¿Ya? Obviamente cuando tú te vas a la casa y ya no estás bajo el control por parte del Estado, es más bien se mira como una especie de solución transaccional en materia penal. ¿Ya? Es lo mismo un poco que pasa con la expulsión, que también hay parte de la dogmática que la critica de que no sería un castigo por parte del Estado, porque en realidad el Estado pierde el control de lo que hace el sujeto. Incluso se sabe que sujetos podrían reingresar al territorio nacional para cometer otro delito. En este caso de la niña que lanzó el niño que lanzó la granada, que terminó fallecido hiriendo a una carabinero, era una persona que ya había sido expulsada. La habían dejado fuera del territorio nacional y volvió a regresar por pasos no habilitados. Entonces, tiene esta figura de reclusión domiciliaria con la expulsión, se critica de que sean realmente penas penales. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con algo aún más fome, que es cuán conveniente es que haya normas de indulgencia para los peores crímenes. ¿Ya? Estamos hablando de los sociópatas, los terroristas de Estado, los criminales de lesa humanidad. Hay personajes como Krasnov que entran en las tres categorías. ¿Ya? ¿Qué hacemos con esta persona que está condenada a más de 1000 años? Decenas y decenas de personas sus muertes o sus desapariciones forzadas están vinculadas a este sujeto. ¿Cuán conveniente es, por lo que tú decías, el efecto comunicativo que tienen las penas? Klaus Roxin, un gran penalista alemán, decía que era importante que la ciudadanía viera que el Estado se movilizaba y que hacía cumplir las leyes y que castigara. ¿Ya? Eso generaba una confianza y una mayor legitimación de todo el sistema normativo, de todas las instituciones. Algo parecido decía Jacobs a propósito de los fines de la pena, decía que el único fin de la pena desde la perspectiva de la confianza de las personas era reafirmar la norma, reafirmar la eficacia de hacerle saber a las personas, tanto al condenado como a la población, de que vivíamos bajo un Estado de Derecho. Eso es precisamente lo que no hace el literal H del numeral 4 del artículo 16 de la propuesta constitucional. ¿Por qué? Porque no mira ningún fin de la pena. ¿Ya? Por último, la ley 18.216, que establece beneficios penitenciarios o penas sustitutivas a la privativa de libertad, explícitamente hace referencia de que tiene por objeto incentivar o promover la reinserción, la resociabilización o la reeducación de los sujetos. Sin embargo, esto no hace referencia absolutamente a nada. Voy a agregar algo, porque esto no es algo ajeno no es algo solo propio del derecho penal. El derecho constitucional también ha tenido un análisis respecto de las normas de indulgencia. E incluso existen este análisis dentro de nuestro propio Tribunal Constitucional. Y se ha señalado en reiterados fallos de la jurisprudencia constitucional en Chile que las normas de indulgencia deben buscar un fin constitucionalmente legítimo. No pueden existir solamente para beneficiar a determinados reos, ni tampoco ni en carácter particular, ni en carácter general. O sea, debe haber una finalidad constitucionalmente legítima siempre, y ojo con esto, siempre al alero del derecho fundamental de la tutela judicial efectiva. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Las normas de indulgencia no pueden servir, en caso alguno, para burlar el derecho a la tutela judicial efectiva y para consagrar en los hechos
en los hechos la impunidad. Porque ¿qué es lo que ocurre? Las normas de indulgencia pueden significar que tengamos formalmente un culpable y la gente puede decir, mira, se hizo justicia en tu caso, pero la imposición de pena quede abrogada por estas normas y finalmente en los hechos tenemos impunidad. Exacto. Entonces tenemos castigo en lo formal, pero en la realidad no, la persona está casi libre. Sabemos además que no existe la infraestructura alguna para cumplir de verdad cabalidad estos regímenes de arresto domiciliario. ¿Cuántas veces? De hecho, si alguno de ustedes no es abogado, le puede preguntar a un abogado que se dedica a penal, puede ver que una de las mayores discusiones que se da en los juzgados de garantía es revocación de estos beneficios, porque debe ser los que más fácilmente se quebrantan. O sea, revocación de las penas, efectivamente. Y déjame añadirte otra cosa más. Esto ya está de alguna forma consolidado a propósito de ciertos tratados internacionales como el Estatuto de Roma. Exacto. Cuando el artículo 105 y 110 del Estatuto de Roma, que hace referencia al cumplimiento de las penas, obliga a que el Estado tenga que cumplir con la pena privativa de libertad, que no se le puede otorgar beneficio alguno o modificar el régimen o la pena que se haya establecido. Es más, establece todo un procedimiento eventualmente para una rebaja de pena o una revisión del caso, pero en ningún caso permite modificar una pena ya asignada. Y esto es importante porque se entiende que son los peores crímenes de la sociedad, y eso es precisamente lo que en algún momento algunos personeros de la Corte Suprema hicieron ver y lo criticaron con dureza en el Consejo Constitucional a propósito de la discusión. Esto tuvo que haber sido como en mayo o junio de este año. Pero sin embargo, Republicanos no se echó atrás. No se echó atrás aduciendo un argumento que a mí me parece que es más bien una excusa, que es las razones, comillas, humanitarias. ¿Ya? Como y aquí también uno dice, bueno, qué hipocresía. O sea, tenemos razones humanitarias respecto a determinados delitos, pero con otros delitos ni siquiera estamos dispuestos a respetar el debido proceso. No, sí, indudable. No me cabe la menor duda de que hay hipocresía en republicanos. Pero más allá de eso, cuando te dicen que hay razones humanitarias detrás que sostienen o que fundamentan esta norma, lo que te están diciendo es que las condiciones, que está sujeto eventualmente ante una enfermedad terminal, etcétera, no recibirían ningún tipo de auxilio o ayuda por parte del Estado. Y eso no es así, eso no es verdad. Las personas que están enfermas terminales y que eventualmente terminan falleciendo privadas de libertad, por regla general, no mueren en la cárcel. ¿Por qué? Porque las reconducen ¿a dónde? A hospitales públicos. Y es allí donde reciben su atención médica, donde están permanentemente monitoreados, que pueden eventualmente tener un tratamiento paliativo, pero en ningún caso hay falta de humanidad por parte del Estado en la sujeción de estas personas a sus regímenes de privativos de libertad. Por lo tanto, no es real, no es convicción. Tampoco una persona en su domicilio va a recibir una mejor atención médica que la que puede recibir en un hospital. Entonces, en realidad es ridículo. Ese argumento no tiene ningún fundamento y no mira tampoco ningún fin de la pena que dogmáticamente conocemos. No mira ni una atención, ni una prevención especial para el sujeto, ni tampoco mira una prevención general para la población. Por lo tanto, en realidad es lo más parecido a un indulto, ¿ya? Como una especie de distorsión del sistema normativo que permite la elusión de las condenas. Lo cual es obviamente muy criticado, ¿ya? Y basta solamente recordar cuáles eran las palabras de las derechas cuando este gobierno indultó a 11 personas que habían estado relacionadas con el estallido social. Con el estallido social. Efectivamente. De hecho, ya eso iba. La campaña de la derecha en estos días ha estado guiada por los delincuentes están en las calles y las personas estamos encerradas. Entonces, ¿qué sentido tiene esta norma? Que lo que propone es una liberación masiva, porque estos no son 2 o 3 personas, masiva de delincuentes de lesa humanidad, solo por el hecho de que los delitos que cometieron a la derecha le agradan. Entonces estamos frente a una constitución que nuevamente hace trampa y que lejos de combatir la criminalidad, la exalta. ¿Por qué? Porque no solo exalta este tipo de criminalidad, que es la más grave que existe dentro del mundo hoy en día. O sea, no hay sanciones más graves que las asociadas a los crímenes de lesa humanidad.
también los delitos económicos. A la derecha le gustan los delitos económicos. ¿Por Sí. qué? Porque de la misma redacción del proyecto lo que hace es impracticable la ley de delitos económicos que nunca le En gustó. general, los delitos económicos que remiten, sabemos que está esa duda. Tuvimos un programa sobre esto que podía dejar fuera de juego la ley en blanco, entre ellos la propia ley de narcotráfico, la ley 20.000. Así que evidentemente esta constitución, este proyecto está muy lejos de ser una constitución de la seguridad. Es una constitución criminal, como Germán dice. Y con esto quiero terminar, que es algo que ya dije, pero creo que no está de más repetirlo, y es que solo confunden la justicia con la venganza los delincuentes. Nadie podría en su sano juicio decir que perseguir las responsabilidades de los más graves crímenes que se han cometido en el suelo nacional en la historia del Chile republicano es venganza. Tal cual. Un abrazo, nos vemos, chao, chao.